A veces, cuando el viento pasa por un valle silencioso, parece llevar consigo algo más que aire. Provoca un susurro, ligero, casi imperceptible, como si la sabiduría antigua atravesaría el tiempo solo para tocar a aquel que está listo para escucha. Y quizás tú también hayas sentido esto, una llamada que no viene de fuera, sino desde dentro, como si la vida misma te pidiera que te suavizaras un poco, te abrieras espacio, déjate guiar. Hay momentos en los que luchamos contra el ritmo natural de los días, como si cada decisión era necesario controlar, predecir y defender. Pero la verdad es que cuanto más intentamos darle forma al mundo con las manos tensas, pero se nos escapa de los dedos. Y es precisamente en esta fricción, en este esfuerzo excesivo, que el corazón se cansa. ¿Te has dado cuenta? Hay días en los que duele el alma no por lo que falta, sino por lo que intentamos conservar. Entonces imagina un río. No ese río violento que corre demasiado rápido, sino el río tranquilo, de mañanas nubladas, que sigue su camino sin prisa, bordeando rocas, aceptando, se curva, el entendimiento cae, no gana por la fuerza, gana porque fluye, porque sabe ceder, porque no intenta ser otra cosa que él mismo. Y quizás eso sea exactamente lo que le falta a nuestra vida, ya no fuerza sino suavidad, no más control, pero confianza, no más rigidez, sino la sabiduría de seguir la corriente, eso flujo que existe dentro de cada uno de nosotros, pero que, por prisas y obligaciones, terminamos olvidándonos de escuchar. Si sientes que hay algo invisible guiando tus días, incluso cuando el camino parece incierto, entonces este video es para ti. Aquí no encontrarás promesas de poder o técnicas para imponer tu voluntad al mundo. Al contrario, esta es una invitación a respirar, para liberar el peso que endurece el pecho y permitir que la vida vuelva a circular, donde se estancó. Una invitación a redescubrir el espíritu tranquilo que observa desde dentro, como la superficie de un lago que solo revela la verdad cuando está en silencio. En los próximos minutos caminaremos juntos hacia esta idea de ganar sin luchar, de seguir adelante, sin empujar, transformar sin forzar, porque a veces la mayor fuerza nace precisamente de lo que se mueve con bondad. Cuando estés listo, quédate conmigo. El río ya empezó a llamar. Hay una fuerza que no se impone, que no alza la voz y que no levanta muros, y sin embargo, transforma todo lo que toca. Esta fuerza es la suavidad. Ella no compite. Ella no compite. Espacio, no quieres ser más grande que nadie. Simplemente existe, como la brisa que pasa entre las páginas y mueve el mundo entero sin tener que declarar que se mueve. Y cuando nos damos cuenta, algo dentro de nosotros despierta, como si el alma finalmente encuentra un nombre para lo que siempre supiste, pero nunca pudiste explicar. Observe un árbol de bambú durante la tormenta. Los árboles rígidos se rompen, pero el bambú solo hace una reverencia. No puede resistir el viento. Baila con él. Y porque baila, permanece entero. Esta es la esencia de la suavidad. No es fragilidad, es inteligencia espiritual. Es el capacidad de adaptarse sin perder el centro, de moverse sin romperse, de ceder sin desaparecer. Mientras lo rígido se agota intentando mantener una forma fija, lo blando encuentra fuerza precisamente en el cambio. Nuestras mentes a menudo se comportan como troncos secos, endurecidas por las expectativas, recuerdos, miedos y creencias que insistimos en proteger. Creamos categorías, certezas, ideas de cómo debería ser todo, y luego sufrimos cuando la vida no está a la altura de nuestras expectativas. Imagen que pintamos, pero la naturaleza no conoce la rigidez. Incluso las montañas cambian con el tiempo, incluso la roca más sólida cede al contacto del agua. Y si que llamamos estabilidad fueron, de hecho, solo un momento temporal en un flujo mucho más grande, cuando aceptamos la suavidad, nos damos cuenta de que no necesitamos forzar la vida para que ella siga su camino. Hay algo en ella que ya se mueve solo, como un río que insiste en corre, incluso si nadie te está mirando. Es cuando soltamos el puño cerrado, que descubrimos que el mundo no cae,
Simplemente encuentra otra manera de guiarnos. En el fondo todos sentimos una resistencia interna que proviene del miedo a perder, controlar, pero la gentileza nos muestra que el verdadero control no consiste en apretar, sino en permitir, en respirar lentamente, observar antes de reaccionar, al elegir la ligereza, incluso cuando todo parece requerir peso. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. Tal vez una parte silenciosa de tu espíritu es recordar que la fuerza más profunda no es la que endurece, sino el que se disuelve y atraviesa, como la niebla que envuelve las montañas antes de desaparecer en el cielo. Cuando pensamos en dejarnos llevar, a menudo imaginamos una actitud pasiva, casi apagado, pero de hecho, el flujo no es la ausencia de movimiento. Es un movimiento que surge del encuentro entre nosotros y el mundo, como si algo invisible creara un ritmo que solo el corazón más atento puede oír. En el fondo de esta idea, hay una sabiduría silenciosa. Vida. Siempre se mueve, incluso cuando creemos que estamos quietos. Y seguir la corriente significa reconocer esa corriente y caminar con ella, no contra ella. Imaginemos dos tipos de agua. El primero es el agua represada, obligada a quedarse donde no quiere estar. Con el tiempo, se oscurece, pesa, pierde la pureza que le daba vida. El segundo es agua libre, el que corre entre piedras, que canta cuando toca las orillas, que lleva consigo hojas, luces y reflejos. El agua libre encuentra caminos porque no intenta elegirlos. Ella simplemente siente la dirección y vete. Cuando miramos nuestras propias vidas, ¿cuántas nos comportamos a veces como la primera agua? ¿Cuántas veces intentamos controlar cada uno? Desvío cada curva, cada resultado, imaginando que así evitaremos el caos. Sin embargo, es precisamente el esfuerzo por controlar todo lo que nos aleja de la armonía. La rigidez. El flujo nace de la ansiedad de predecir el futuro, mientras que el flujo nace de la confianza en el presente. Seguir la corriente es no darse por vencido, es darse cuenta de que detrás hay una inteligencia mayor operando de los acontecimientos, guiando nuestros pasos incluso cuando no nos damos cuenta, como una brisa que nos empuja suavemente en la dirección correcta. El flujo tampoco requiere perfección, solo pide presencia. Cuando estamos atentos a lo que sucede ahora, sin cargar el pasado sobre los hombros y sin anticipar lo que está por venir, no lo es. Nos damos cuenta de que la vida siempre ofrece pequeñas pistas. A veces una conversación cambia nuestra dirección. A veces un silencio revela el siguiente paso. A veces, que se sintió como una pérdida, simplemente se estaba haciendo espacio para lo nuevo. Y hay una profunda belleza en esto. Cuando dejamos de luchar, empezamos a ver. El flujo nos devuelve sensibilidad, claridad, ligereza. Él nos muestra que no necesitamos superar la mundo, solo tenemos que alinearnos con él, como un pájaro que aprovecha la corriente de aire. En lugar de agotar nuestras alas, también podemos aprender a ahorrar nuestras fuerzas, confiando en que el camino se vuelve más claro cuando no intentamos dominarlo. Si sientes que este movimiento comienza a resonar dentro de ti, continúa. El río continúa, y vamos con eso. Hay un momento, en el camino de cualquier viajero, en el que se da cuenta de que él no es la distancia lo que lo cansa, es el peso que decidió llevar. Este peso no está solo en manos, sino en la mente, expectativas rígidas, recuerdos que aún duelen, exigencias que siempre son verdaderamente nuestros. Y cuando intentamos seguir la corriente tomándolo todo juntos, es como intentar hacer fluir un río mientras llevas piedras en el pecho. Incluso se mueve, pero pierde su ligereza, pierde su brillo, pierde el sonido suave que le da vida. En el fondo, todos acumulamos más de lo que necesitamos. Algunos tienen la obligación de ser fuerte en todo momento. Otros, el miedo a decepcionar. Otros, todavía llevan versiones, viejos de sí mismos, como si la vida fuera un escenario donde necesitamos interpretar el mismo papel para siempre. Pero la naturaleza no sustenta a los personajes, simplemente fluye, cambia, renace,
se reordena. Y tal vez aquí haya un recordatorio. Nada rígido dura tanto en cuanto a lo que sabe soltar. Imagínese el lecho de un río. Cuando está lleno de piedras grandes, su corriente se vuelve turbulenta, pesado, lento, pero todo lo que se necesita es una inundación, una transformación inesperada. Para algunas piedras se mueven, liberando espacio para que el agua vuelva a correr limpia. En nuestras vidas, dejar ir funciona de la misma manera. Cuando dejamos de lado los excesos, que el excedente es lo esencial, y lo esencial es siempre más ligero de lo que imaginamos. La ansiedad muchas veces surge del deseo de controlar lo que no nos pertenece, o perfeccionismo, el miedo a no ser suficiente, la presión constante, la costumbre de llevando tareas y responsabilidades que no corresponden a la verdadera voz de nuestro espíritu. Pero cuando nos damos cuenta de que nada de esto es obligatorio, algo en nosotros se relaja. Es como si el pecho abriera espacio para que el aire entrara más suavemente. Dejar ir no es perder. Soltar es quitar lo que impide el movimiento. Dejar ir es confiar en eso. Cuando dejamos el espacio, la vida sabe qué hacer con él. Como cae una rama seca, para que crezca un nuevo brote, lo que liberamos allana el camino para algo que aún no ha crecido. Podemos verlo, pero ya nos espera. Y quizás notes que cuando te sueltas surge una sensación de retorno, como si volvamos a un punto más simple y auténtico, más el nuestro. Si te das cuenta de esto ahora mismo, respira profundamente. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado, y el camino continúa, más ligero justo delante. Hay una profunda sabiduría en la forma en que el viento pasa por el mundo. Él juega todo, pero no se aferra a nada. Mueve ramas, esparce semillas, da forma a dunas y, sin embargo, permanece libre. Tu poder no proviene del esfuerzo, sino de la naturalidad de tu movimiento. Y quizá eso es lo que olvidamos al intentar solucionar todo de forma precipitada y tensa. Hay una forma de actuar que no cansa, que no desgasta, que no duele. Una acción que surge de escuchar, no imponer. Cuando observamos un bambú, nos damos cuenta de que solo permanece en pie porque sabe cuándo o inclinarse. Actúa cuando el viento le llama a actuar. Descansa cuando el viento amaina, cálmate. Esta inteligencia no está razonada, se siente. Al igual que el agua no necesita, planifica el camino para llegar al mar. Ella simplemente nota las aberturas y las sigue. Hay, de esta manera de existir, una lección espiritual que habla directamente a nuestro corazón moderno. No es necesario impulsar todo. Algunas cosas solo necesitan espacio para florecer. El arte de actuar sin forzar es como mirarse en un espejo limpio. Cuando la superficie está tranquilo, el reflejo es perfecto. Cuando está agitado, vemos distorsiones. Nuestra mente funciona de la misma manera. Cuando intentamos controlar cada detalle, creamos ruido, ansiedad, confusión. Pero cuando nos tranquilizamos, cuando dejamos caer el polvo de nuestras preocupaciones, nos damos cuenta de que la acción correcta aparece por sí sola, como un pájaro que decide el momento exacto para extender sus alas. Básicamente, actuar sin fuerza es confiar en el ritmo natural de las cosas. Es saber que hay un momento, un tiempo para plantar, un tiempo para regar y un tiempo para simplemente esperar. El esfuerzo constante es como tocar la puerta antes de que esté lista para abrirse. La acción suave es percibir el momento en que el universo gira la cerradura por sí solo. Y esta actitud no nos hace menos responsables, nos hace más sabios. ¿Por qué? Dejamos de desperdiciar energía luchando contra lo inevitable y comenzamos a invertir nuestra energía, vitalidad en lo que realmente responde a nuestro tacto. La vida no requiere que seamos máquinas incansables. Ella pide presencia, pide sensibilidad, pide calma. A veces pregunta incluso el silencio, ese silencio que revela el siguiente paso sin que tengamos que pensar. Si en algún momento de este bloque sientes que tu corazón se relaja, es porque una parte de ti reconocer esta verdad. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. Y así continuamos, más ligeros, hasta el siguiente tramo de este camino. Hay un momento en el viaje espiritual
en el que nos damos cuenta de que ganar no tiene nada que ver con afrontar el mundo, pero con dejar que el mundo encuentre su lugar dentro de nosotros. No se trata de fuerza bruta o de insistencia ciega. La verdadera victoria es como una llama suave. No invade, no exige, solo ilumina lo que toca. Esta luz no proviene de esfuerzo, sino de entrega, de la capacidad de hacer espacio para que lo invisible haga su trabajo. Parte. Imagina un río de nuevo. Nunca discute con el paisaje, solo acepta lo que encuentra. Cuando aparece una roca, no intenta destruirla inmediatamente. Él lo evita, pacientemente, y con el tiempo, tu toque constante, ligero y casi silencioso, da forma incluso a la eso parece insuperable. La victoria del río no es inmediata, es inevitable, no agresivo, es natural. Gana porque sigue la corriente, no porque intenta dominarla. En nuestras vidas, muchas de las batallas que libramos surgen del impulso de resolver todo en el acto. Es hora de demostrar algo, demostrar fuerza, pero la vida no nos pide que nos apresuremos. Mucho pelo, todo lo contrario. Hay situaciones en las que la transformación solo se produce cuando dejamos de resistir, cuando dejamos de endurecer el pecho y aún sin saber lo que vendrá, elegimos confianza. Aquí es cuando se revela el verdadero cambio, no como un shock, pero como un florecimiento. Rendirse no es darse por vencido. La rendición es la decisión valiente de no luchar contra lo que ya es. Es el reconocimiento de que no todas las curvas del camino fueron hechas para enderezarse. Algunos fueron creados para enseñarnos a reducir la velocidad, otros para mostrarnos un paisaje que nunca veríamos si hubiésemos insistido en seguir una línea recta. O cuando nos damos cuenta de esto, algo dentro de nosotros se relaja. El corazón encuentra un ritmo más simple. Los pensamientos se reorganizan como hojas que caen al viento. También hay una victoria interna que nace cuando dejamos de intentar ser alguien que no somos. Lo somos. Cuando nos quitamos las máscaras de la expectativa, nos damos cuenta de que lo que buscábamos siempre estuvo ahí, esperando, en silencio, a ser reconocido. La entrega es el regreso al centro, al punto de equilibrio donde el espíritu finalmente respira sin barreras. Y cuando esa respiración se estabiliza, nos damos cuenta de un hecho profundo. La vida nunca ha sido contra nosotros. Nosotros éramos los que luchábamos contra ello. Seguir la corriente significa permitir esta lucha cesar. Es abrir los ojos a una fuerza mayor que actúa sin prisas, sin violencia, sin ruido, y sin embargo, lo transforma todo. Si esta verdad te toca ahora, quédate conmigo. Aún queda un último paso antes de poner fin a este camino. A medida que nos acercamos al final de esta caminata, es posible que notes algo. Dentro de sí mismo cambió, no abruptamente, sino como la luz que aparece gradualmente en el horizonte antes del amanecer. El flujo no se transforma con violencia, él se transforma con constancia. Se infiltra por las grietas, disuelve viejas resistencias, abre caminos que antes parecían imposibles. Y es precisamente en este manjar donde reside su poder. Cuando aprendemos a dejarnos llevar, descubrimos que la vida nunca nos pidió que seamos duro como la piedra. Ella nos pidió desde el principio ser como el agua, no huir desafíos, sino superarlos sin problemas, no para controlar el destino, sino para bailar con él, no para ganar por la fuerza, sino por la presencia. Quizás, a lo largo de este viaje, hayas sentido alguna parte silenciosa de tu espíritu despertar, una parte que recuerda que la paz no está en la victoria sobre el mundo exterior, pero en armonía con el mundo interno, que el camino no se revele a los que gritan, sino a los que escuchan, y ese verdadero avance no es que sea más rápido, sino camina con el corazón menos pesado. Ahora respira profundamente, siente el espacio que se ha abierto en tu interior. Siente la ligereza que surge cuando dejamos que la vida mueva lo que hay que mover. Siente el silencio que revela no vacío, sino plenitud. Y, si este vídeo te tocó algo, regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. Hay muchos otros senderos invisibles esperando a quienes tengan el coraje de escuchar lo que sopla el viento.
Susurros. Finalmente, les dejo una última idea. Un pequeño portal para permanecer abierto. Después de que termine este video. ¿Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos dan? Han estado contigo desde que naciste.